Hola y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que verdaderamente me tiene fascinada. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un texto de esos que no te dejan indiferente. Para nada. A ver, vamos a adentrarnos en un texto del autor Josué. Y lo que hace este autor es tomar uno de los relatos históricos más antiguos y conocidos de la humanidad, que es el éxodo de Israel desde Egipto, y bueno, se hace algo brillante con él. Totalmente. Lo transforma por completo. Eso es, lo transforma en un espejo implacable de la psique y del espíritu humano. Y la misión de nuestra exploración de hoy, de esta inversión, es desgranar una idea que resulta profundamente contracultural. Muy contracultural, diría yo, especialmente hoy en día. Ya te digo. Vamos a ver cómo las dificultades, los retrasos que nos exasperan y esos desiertos que todos atravesamos en la vida, pues no son errores de cálculo, son herramientas pedagógicas de la voluntad divina diseñadas para nuestro crecimiento. Es un enfoque que rompe muchísimos esquemas actuales. A mí personalmente me vuela la cabeza, de verdad. O sea, cómo un texto que es milenario puede diagnosticar de una manera tan precisa la impaciencia clínica que sufrimos en la sociedad actual. Yo misma me veo reflejada en esa impaciencia casi a diario. Y ese es exactamente el valor diferencial de este análisis. Fíjate, el autor nos invita a abandonar esa lectura puramente histórica o digamos de mapa escolar. Sí, de mover un puntito del punto A al punto B. Exacto. Lo que vamos a hacer hoy es abordar este trayecto a través de lo que el texto denomina voces proféticas. Voces proféticas. Sí, es un marco que nos obliga a ver este viaje no como un simple desplazamiento geográfico, sino como la radiografía de un corazón que, por su propia naturaleza, se resiste a cualquier tipo de transformación profunda. ¡Ostras! ¡Qué buena imagen esa de la radiografía! Es que es eso. Nos da una explicación de por qué el camino largo suele ser, al final, el único camino viable para el desarrollo humano y espiritual. Vale. Oye, pero antes de arrancar y meternos de lleno en materia, cuando el autor habla de voces proféticas, ¿a qué se refiere exactamente? Es normal que surja la duda. Claro, porque suena a algo místico o esotérico. ¿Hablamos de predicciones literales o es un concepto más psicológico? Es una gran pregunta. En este contexto no hay que entenderlo como adivinación del futuro ni nada de eso. Vale. El autor utiliza el término voces proféticas para referirse a principios espirituales y psicológicos universales. Principios que el texto antiguo, por así decirlo, grita o revela sobre la condición humana. O sea, como advertencias atemporales. Exactamente. Cada voz es una lección vital que desenmascara nuestras motivaciones más ocultas. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso entonces. Porque la primera voz de la que habla el documento rompe con uno de nuestros mayores ídolos modernos, que es el mito de la ruta rápida. El famoso atajo. Eso es. El texto señala una idea rompedora, y es que se evitó el camino más corto a propósito. Y cito literal del libro del Éxodo, dice: «No sea que al ver la guerra se arrepientan y vuelvan a Egipto». Es una cita clave. O sea, el atajo existía, estaba ahí mismo en el mapa, pero hubo una decisión consciente de no tomarlo. Así es. Pero claro, yo leo esto y pienso, a ver, en la sociedad de hoy, si te ofrecen un atajo legal para llegar a ser el director de tu empresa en un año, en lugar de en 10, ¿lo coges sin pensar? Sin dudarlo un segundo, vamos. ¿Por qué el texto ve el camino corto como una trampa, entonces? Porque vivimos en una cultura completamente obsesionada con la eficiencia. Parece que el objetivo en la vida es siempre saltarse los trámites y llegar a la meta ya. Totalmente. Pero el análisis argumenta que ese atajo geográfico era en realidad una trampa espiritual mortal. La perspectiva que aporta Josué aquí es que el camino largo no es un atraso castigador. No es un castigo. No, es pura misericordia. Hay batallas en la vida que, si te llegan antes de tiempo, cuando no tienes la madurez o el carácter para afrontarlas, simplemente te destruyen. Madre mía, qué fuerte eso. Es que el triunfo prematuro puede ser el mayor de los fracasos si tu estructura interna no está preparada para sostener el peso de esa victoria. Claro, a ver, es como darle las llaves de un coche de carreras, un Fórmula 1, a alguien que ni siquiera se ha sacado el carné de conducir. Exacto. Y el accidente está garantizado. El coche es increíble, pero la falta de preparación te mata. Y, ostras, si ya nos cuesta aceptar que nos alarguen el camino, la segunda voz profética entra en un terreno que nos quita aún más el control. Sí, el tema del sustento. El sustento diario. El famoso maná del desierto.
Me entusiasma cómo se describe este recurso en el análisis. Es fascinante, ¿sí? Era una provisión, de acuerdo, pero con unas reglas que hoy en día nos darían un ataque de ansiedad a todos. No era acumulable y no era transferible. Nada de hacer despensa. Nada. Había que recoger exactamente lo que se necesitaba para ese día y punto. Esa es la lección de la dependencia diaria. Y es un golpe directo a la línea de flotación de nuestro ego humano. El autor advierte de manera muy gráfica sobre el peligro de intentar almacenar lo que está diseñado para recibirse jornada a jornada. Sí. El relato original cuenta que si alguien intentaba acaparar ese maná por miedo al mañana, al día siguiente criaba gusanos y se pudría. Imagínate la escena. Y aquí es donde el texto nos lanza una primera reflexión vital interesantísima para quienes nos están escuchando. A ver. Plantea lo siguiente. ¿En qué área de la vida se está intentando vivir de reservas espirituales del pasado? Qué buena pregunta. Es decir, vivir de viejas victorias, de experiencias antiguas o de respuestas que funcionaron hace 5 años, en lugar de buscar con hambre fresca el sustento o ese maná nuevo que exige el día de hoy. Es que, claro, queremos tener la despensa a rebosar para no tener que confiar a ciegas mañana. Preferimos la seguridad siempre. Preferimos la seguridad de lo acumulado a la vulnerabilidad de tener que depender de algo externo todos los días. Da mucho vértigo. Muchísimo vértigo. Y hablando de vulnerabilidad y de esta incapacidad que tenemos para tolerar la incertidumbre, esto conecta de lleno con las voces proféticas 3 y 4. El silencio divino y cómo interpretamos la realidad. Eso es. Todos conocemos, aunque sea por pura cultura general, el episodio del monte Sinaí y la creación del becerro de oro. Un clásico. Hay un momento en que el líder desaparece en la montaña, se hace el silencio y la gente literalmente colapsa. Pierden los papeles por completo. Es alucinante lo rápido que buscamos un parche visible cuando lo invisible no da señales de vida. Es una reacción de manual, la verdad. Esta tercera voz nos explica la psicología profunda detrás de esa actitud. Cuando el silencio o el proceso misterioso de una presencia invisible nos incomoda, nuestra tendencia natural es fabricar ídolos visibles. Ídolos hechos a nuestra medida, claro. Completamente a nuestra medida. El análisis argumenta que el ser humano prefiere mediadores manejables antes que enfrentarse a la verdadera intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad requiere rendición. Cuando un proceso nos exige paciencia y no nos da respuestas inmediatas, nos entra la ansiedad y rápidamente lo cambiamos por imágenes, por rutinas o por gurús que podemos tocar, controlar y entender. Ya veo. Es una forma de idolatría que nace de la pura incomodidad ante el silencio. Ostras, es que te paras a pensarlo y es un retrato calcado de cómo somos hoy. Totalmente. No soportamos el vacío. Mira cómo estamos con los teléfonos móviles, siempre buscando un estímulo constante. Cualquier cosa antes que el silencio. Y esta incapacidad para lidiar con lo que no controlamos nos lleva directamente a la frontera, al borde mismo de la promesa, en un lugar llamado Cades Barnea. Aquí es donde entra la cuarta voz profética de Josué. Un momento crítico en el relato. Crítico de verdad. El texto relata cómo justo en esa frontera 10 voces de miedo hablaron de gigantes invencibles y de ciudades amuralladas imposibles. Sí, pintaron un panorama desolador. Solo 2 voces mantuvieron la fe. Pero las 10 voces aterrorizadas ahogaron por completo a las otras 2. Estaban literalmente a un solo paso de su objetivo y se quedaron completamente paralizados. Aquí es donde el autor nos ofrece una lección magistral sobre el filtro de la realidad. El problema en esa frontera no era que la promesa fuera falsa. Ni que los gigantes fueran una ilusión. Las murallas eran reales, estaban ahí. Exacto. Los obstáculos eran enormes y muy reales. El problema fue a qué le dieron autoridad para interpretar esa realidad. La lección clave de esta voz es que la incredulidad no niega la promesa, pero bloquea por completo la entrada hacia ella. ¡Qué fuerte! Te deja a las puertas. Te deja a las puertas, y el texto plantea la segunda gran reflexión para la audiencia. Adelante. Cuando nos enfrentamos a una frontera difícil en la vida, a un paso crucial que da vértigo, permitimos que la voz del miedo y las circunstancias visibles definan nuestra verdad definitiva, ¿o elegimos creer que la fidelidad de quien nos llamó a ese propósito es más grande que los gigantes que tenemos delante? Es una reflexión muy profunda, porque claro, no se trata de una especie de positividad tóxica, no, esa que niega que haya problemas gigantes. Para nada, los problemas están ahí. Se trata de decidir qué tiene la última palabra sobre tu vida. Eso es. Pero, trágicamente, en este relato histórico, el miedo ganó la partida. Y eso desencadena lo que el texto identifica como la quinta voz profética, que es el juicio de la prolongación.
Y mira, esto me parece de una ironía trágica brutal. Es muy duro de leer. El castigo por no atreverse a cruzar esa frontera no fue un rayo cayendo del cielo ni una destrucción apocalíptica. No lo fue. El castigo fue simplemente la prolongación del camino. 38 años enteros. 38 años vagando en círculos por un desierto. Lo que podría haber sido un avance difícil, sí, pero directo, se convirtió en un deambular agotador por una simple falta de fe sostenida. Y fíjate que es una de las advertencias más duras e interesantes de todo el texto de Josué, porque durante esos 38 años dando vueltas en círculos, ocurre algo que introduce la sexta voz profética. Cuéntame. El autor lo denomina una tensión santa. ¿Tensión santa? Sí. En todo ese tiempo de fracaso monumental y de retraso continuo, la provisión externa nunca cesó. Ah, es verdad. El texto nos recuerda que mientras daban vueltas y vueltas, la nube seguía guiándolos. El agua seguía brotando de las rocas. Exacto. Y su ropa no se desgastaba. Y aquí el documento lanza un aviso contundente. Una advertencia de esas que te frenan en seco. A ver. Jamás, bajo ningún concepto, se debe confundir provisión con aprobación. Detengámonos ahí un segundo porque esto rompe por completo nuestros esquemas mentales. Ya lo creo. Me estás diciendo que, según este análisis, se puede tener todo lo necesario materialmente, estar aparentemente cuidado y blindado por la vida, y aún así estar dando vueltas en círculos completamente fuera de donde deberías estar. Absolutamente. Ni el sustento material ni la comodidad significan el cumplimiento del propósito. Tela. Y esa es la trampa moderna por excelencia. Se puede vivir bajo una provisión constante y estar totalmente fuera del destino final. Claro. Es como estar en un trabajo corporativo comodísimo, que te paga un salario altísimo, te da coche de empresa, seguro médico premium, pero que te está matando por dentro porque sabes que no es tu propósito ni tu lugar. Tienes provisión, pero no hay aprobación interna ni crecimiento real. Exacto. Dios, o la vida, puede sostener a alguien en un estado transitorio manteniendo todas sus necesidades cubiertas. Pero el sustento no es sinónimo de haber llegado a la meta. Se puede vivir bajo provisión y estar totalmente estancado espiritualmente. Es que solemos pensar, bueno, tengo salud, llego a fin de mes, las cosas fluyen sin grandes dramas, así que debo estar en el buen camino, ¿no? Esa es la deducción lógica que hacemos todos. Y de repente esta lectura te dice, cuidado, podrías estar simplemente deambulando por el desierto con los zapatos intactos, pero sin avanzar un solo metro. Es una bofetada de realidad. Y esto nos lleva a la séptima voz profética con la que se cierra esta sección, el desierto como espejo. El autor señala que la prueba de aquellos años áridos en realidad no era para informarle a lo divino de cómo era su pueblo. Lo divino ya lo sabía perfectamente. Claro, era para exponer al ser humano ante sí mismo. Exacto. El entorno hostil actúa como un reactivo químico. El análisis concluye que muchos fracasan no por las dificultades externas en sí, sino por lo que descubren en su propio interior durante el proceso de dificultad y se niegan a rendir o transformar. Claro, las presiones del desierto sacan a la luz nuestra idolatría interna, nuestra necesidad de control, la impaciencia que decíamos al principio. Nos pone frente a nuestro propio reflejo sin filtros. Entonces, si sintetizamos todo esto que hemos ido viendo, el argumento final de Josué construye un espejo contemporáneo clarísimo para nosotros hoy. Así es. Este relato no es una reliquia en un museo, es un patrón humano que repetimos constantemente. Una y otra vez. Seguimos saliendo de nuestros propios Egiptos, seguimos atravesando desiertos que no entendemos y seguimos enfrentándonos a fronteras que nos paralizan de terror. Esa es la gran síntesis. Y la advertencia final de este documento es que la diferencia fundamental entre entrar en el propósito o quedarse vagando en círculos radica en una decisión que debemos tomar. Una decisión diaria. Sí, decidir entre la incredulidad, que siempre nos va a pedir garantías visibles y atajos, o una obediencia fresca. Advierte muy explícitamente de que no alarguemos con nuestra incredulidad aquello que ya se nos ha acercado por pura gracia. Es una llamada de atención monumental. Y me encanta que, para no dejarnos solo con este diagnóstico tan duro, el autor propone una respuesta muy concreta. Sí, el final del texto es muy práctico. Cierra con una oración literal. Una plegaria de rendición que actúa como un antídoto contra este peligro de vagar en círculos. Me gustaría que repasáramos un poco los elementos clave de esta oración, porque creo que recoge de una manera preciosa todo lo que hemos debatido hoy. Me parece una idea fantástica.
Esta oración se dirige directamente a Jesucristo, reconociendo su señorío sobre la historia. Y fíjate en cómo arranca, porque propone venir ante Él con las manos completamente vacías y el corazón abierto para recibir el pan diario. Esa es la clave fundamental de toda la primera parte que hablábamos. Volvemos al maná. Exacto, el sustento diario. Es venir sin las reservas del ayer. Es un ejercicio de humildad radical, donde se reconoce que el poder y la autoridad no están en nuestras estrategias pasadas, ni en nuestros éxitos acumulados. Sino en una dependencia actual y constante. Eso es. Es aceptar conscientemente que toda rodilla se dobla ante un poder superior, soltando de una vez por todas nuestro afán de controlarlo todo. Y luego hace algo muy valiente en la oración, porque pide perdón de manera explícita por las trampas de las que hemos hablado. Pide perdón por haber buscado atajos que, por pura misericordia, se nos han negado. Qué necesario es reconocer eso. Y pide perdón también por algo muy profundo, por haber creado sustitutos visibles y por fabricar ídolos a medida, cuando el silencio incomodaba. Es brutal porque choca de frente con nuestro ego. Es admitir abiertamente que nuestra impaciencia nos hace fabricar soluciones falsas constantemente. Totalmente. Y el siguiente paso de la oración es la decisión consciente de no endurecer el corazón. Es el momento en que quien ora acepta, por fin, que el camino largo es un diseño de formación y no un castigo cruel. Que la demora no es abandono, sino una preparación meticulosa. Exactamente eso. Me parece fascinante esa idea, la de que la demora no es abandono. Además, la oración continúa pidiendo que se rompa toda esa incredulidad que posterga el destino del que hablábamos en Cades Barnea. Sí, la frontera. Y hace mucho hincapié en pedir lucidez para no caer en esa trampa de la tensión santa que comentabas antes. Es decir, clama por no confundir nunca la simple provisión material externa con la aprobación final del carácter. Es que es vital separar esos dos conceptos. Y pide la valentía para entrar en ese reposo basándose solo en la fe, en su palabra fiel, y no en nuestras propias fuerzas, ni en lo que ven nuestros propios ojos. Y el cierre de la plegaria es igual de poderoso, fíjate. Porque no se queda solo en el individuo, en el yo. Cierto. Se expande a la comunidad y a la familia. Que la esperanza no se corrompa como el maná que se guardaba para el día siguiente. Y que su presencia sea el verdadero alimento vital. Eso es. Todo esto, parafraseando un poco, lo pide por la gloria de su nombre que sobre nosotros ha sido invocado en el bautismo. Amén. Es una síntesis perfecta que convierte todo un análisis histórico y psicológico súper profundo en una herramienta de transformación para el día a día. La verdad es que es una inmersión que te deja pensando muchísimo. Cambia por completo la perspectiva sobre los retrasos en nuestras propias vidas. En lugar de ver los obstáculos o el silencio de la vida como un fallo en el sistema, esta claridad, que es a la vez brutal y compasiva que nos ofrece el texto de Josué, nos invita a dejar de pelearnos contra el desierto. A dejar de resistirnos, ¿sí? Y a empezar a preguntarnos qué es lo que ese desierto está intentando enseñarnos sobre nosotros mismos. Efectivamente. Y mira, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una última idea para que la mastiquen por su cuenta. Estupendo. A ver. Es un pensamiento que se construye sobre todo lo que hemos analizado, pero que da un paso más allá. Hemos visto que el desierto sirve para exponer nuestro corazón y revelar nuestra idolatría interna. Sí. Y hemos aprendido que la provisión externa no significa necesariamente aprobación. Pues si esto es así, se plantea una cuestión muy profunda. ¿Qué pasaría si la verdadera tierra prometida nunca fue un lugar geográfico o un destino libre de problemas? ¡Ostras! ¿Qué tal si la verdadera conquista siempre fue alcanzar un estado interior donde la dependencia de Dios es tan absoluta y tan real que ya no importa en absoluto si estamos en un desierto estéril o en una tierra de abundancia? Sencillamente porque nuestra paz y nuestra plenitud ya no están dictadas por el entorno visible. Madre mía, qué gran pregunta para llevarse a casa y darle vueltas. Una verdadera redefinición de lo que significa llegar a la meta en la vida. Así es. Nos despedimos por hoy, animando a toda la audiencia a llevarse estas reflexiones a su propia travesía personal, sea cual sea el desierto o la frontera en la que se encuentren ahora mismo cada uno. Seguro que hay mucho en lo que pensar. Ha sido un viaje verdaderamente revelador a través de las voces proféticas que plantea Josué. Muchas gracias por acompañarnos y cerramos así nuestra inmersión a fondo de hoy. ¡Hasta la próxima!